Querido diario. Hoy encontré esta libreta en el fondo de una caja de cosas viejas. El polvo la cubría como si se tratara de un libro, que llevara décadas guardada en una esquina, de una biblioteca antigua. Pero era más que un libro. Y no pude evitar abrirlo. Mis dedos recorrieron la portada con cuidado, para desempolvarla. Y te encontré. Oh, querido diario, te encontré. Hacía tanto que no escribía, en tus acogedoras páginas. Pero aquí estoy de nuevo, intentando encontrarle sentido a todo lo que alguna vez fue escrito. Abro la primera página, y lo primero que encuentro es la carátula de la libreta, que dice: no sé si escribir esto tiene sentido. Tal vez si dejo mis pensamientos aquí, podría encontrar alguna respuesta. O quizás es solo una forma de no sentirme tan solo. Espero no volver a repetir los errores en los que me caí. Querido diario. Por favor, sé el juez ante mis acciones. 24 de septiembre del 2009. Recuerdo el día en que mi padre nos dejó. No fue una despedida dramática. No hubo gritos, ni portazos, ni una lluvia torrencial que acompañara la situación, como en esas escenas dramáticas en las películas. Solo un amanecer frío, mi madre con los ojos enrojecidos y una maleta junto a la puerta. Tenía 7 años y lo observaba todo desde la escalera. Papá hablaba en voz baja, murmurando cosas que no comprendía. Parecía intentar estar razonando con mamá. Pero ella no decía nada, de vez en cuando, soltaba una que otra maldición con los labios apretados, o lo fulminaba con la mirada entre brazos cruzados. Volveré a verte pronto, Ethan. Me dijo finalmente, girando hacia mí. Esto no es una despedida, está bien. Papá se irá lejos pero volverá a ver lo mucho que has crecido. Lo prometo. Sus palabras fueron tranquilas, pero sus ojos no. Había algo en su mirada que no había visto antes. Me acerqué a él, esperando que me abrazara, pero solo posó una mano sobre mi cabeza. Luego, tomó la maleta y salió. Esperé. Todos los días durante semanas, me sentaba en el portal al atardecer, con la excusa de que iba a salir al parque con los niños del vecindario, creyendo que en cualquier momento volvería caminando por la calle con la misma sonrisa de siempre. No lo hizo. Mamá tampoco hablaba de él. Cuando le pregunté por qué se había ido, se limitó a acariciarme el cabello y decir: no pienses en eso, amor. Pero, ¿cómo no pensar en eso? Su silla en la mesa estaba vacía, sus zapatos ya no estaban junto a la puerta, y las quejas mañaneras al no ver el periódico en la puerta habían desaparecido en la casa. El vacío nunca se fue. Pero con el tiempo, dejé de preguntar. 10 de enero del 2010. Mi madre decidió que necesitaba algo que me hiciera compañía. Una distracción, dijo. Fue entonces cuando Max llegó a mi vida. Recuerdo el día exacto. Un sábado por la mañana, ella me llevó a un refugio de animales. Me dijo que podía elegir el que quisiera. Había perros grandes, pequeños, tranquilos y otros que saltaban contra las rejas moviendo la cola. Pero entonces lo vi. Un cachorro de apenas 3 meses, con ojos grandes y oscuros, con el pelaje revuelto y una pata blanca como si se hubiera hundido en pintura. No ladró, solo me miró con curiosidad, inclinando la cabeza. ¿Este? Pregunté, señalándolo. La mujer del refugio sonrió. Se llama Max. Es muy cariñoso, pero algo travieso. Lo sacaron de su jaula y lo dejaron en el suelo. Max se acercó a mí con la cola en alto, olisqueó mis zapatillas y luego apoyó sus patas delanteras en mis rodillas, mirándome fijamente. Sonreí por primera vez en mucho tiempo. Esa noche, Max se acurrucó a mi lado en la cama. Lo sentí respirar, y acomodar su cabeza entre mis piernas. Por primera vez en años, no me sentí tan solo. 31 de mayo del 2010. Hoy he cometido algo imperdonable. Querido diario, ¿tú serás capaz de perdonarme? Hace 3 días, una noche, volví cansado y frustrado. El colegio había sido un desastre, había sacado las notas más bajas en mi salón y todo lo que quería era acostarme y olvidar el día. Pero cuando entré a mi cuarto, el olor me golpeó primero. Y luego lo vi, un charco tibio en el centro de mi cama. No, Max. ¿Qué hiciste? Le grité como nunca antes le había hecho. Max bajó las orejas y se encogió, con la cola entre las patas. Me dio una mirada de culpa, pero también de confusión. No me importó. Lo agarré con fuerza y lo saqué de mi cuarto. Fuera. No quiero verte ahora. Le grité. Cerré la puerta con un golpe y me quedé allí, todavía con el enojo por lo que había sucedido. Max lloró atrás de la puerta y la arañó, como si esperaba a que le abriera. Pero no lo hice.
En aquel momento, simplemente quería un momento a solas. Max no dejó de arañar la puerta. Y, en un cúmulo de rabia, pateé la puerta para que me dejara en paz. Después de eso, Max dejó de ladrar. Finalmente pude tener mi momento a solas. Y cuando me sentí relajado, finalmente salí para buscarlo. Pero ya no estaba. Primero pensé que se había escondido debajo de la mesa, que estaría esperándome en la puerta. Pero no estaba en ninguna parte. Y cuando investigué en el último lugar, me di cuenta que la puerta de la casa estaba entreabierta. Un vacío me golpeó el estómago. Y sin dudarlo, salí corriendo por las calles sin importar la lluvia ligera que empezaba a caer, mojando mis ropas. Sin importar que mamá me regañara al verme totalmente empapado. Sin importarme que la gente me mirara. Busqué en los callejones, debajo de los autos, en cada rincón donde un perro pequeño pudiera esconderse. Grité su nombre hasta que la voz se me quebró. Pero Max no volvió. Pasé días recorriendo las calles después del colegio, llevando sus galletas favoritas en los bolsillos, llamándolo, dejando carteles con su foto. Cada noche soñaba que lo encontraba, que volvía a casa, que me lamía la cara y que todo volvía a estar bien. Pero cada mañana despertaba con un vacío nuevo en la casa. Nunca me lo perdoné. El primer mes después de su desaparición fue una agonía. Cada sombra en la calle me hacía girar la cabeza, cada ladrido me aceleraba el corazón. Pero nunca era Max. Llegué al punto extremo en que me dejaron de gustar los perros y los animales en general. No porque los odiaba, sino porque ya no los aguantaba. Nunca me lo perdonaría. No después de lo que hice. Los meses pasaron, y nunca volví a tener una mascota porque el dolor no desapareció. Solo aprendí a vivir con él. Querido diario, han pasado 5 años desde que perdí a Max. Ahora tengo 15 y, aunque el tiempo no borra las heridas, aprendí a seguir adelante. Me volví más sociable, más abierto con la gente. Fue en esos años cuando conocí a Frank. Él no era perfecto, pero para mí era alguien increíble. Sabía de todo, tenía una forma de ver la vida que me hacía querer escucharlo por horas. Nos conocimos en el colegio, compartíamos los mismos videojuegos y amábamos las mismas tonterías. Pasábamos las tardes en su casa, tirados en el suelo con todo tipo de bolsas de frituras entre nosotros, jugando los videojuegos del momento o hablando de cosas tan triviales como el debate sobre quién ganaría en una pelea entre un león y un oso pardo. Hacíamos bromas sin sentido, reíamos hasta que nos dolía el estómago y, en más de una ocasión, terminábamos en situaciones difíciles por las estupideces que hacíamos. Una vez, después de un mal día, nos quedamos hasta tarde en el parque, sin decir mucho. Solo nos sentamos en una banca luego de una larga salida. En algún momento, Frank dijo que a veces odiaba su vida, que sentía que la relación con su familia no era la mejor. Yo no supe qué responder, así que solo le di una palmada en la espalda y nos quedamos ahí, en silencio. Fue la primera vez que lo vi llorar, y la primera vez que entendí que incluso las personas más fuertes también se sienten solas. En algún momento, las tardes de videojuegos y parque cambiaron por noches en fiestas. Nada extremo al principio, solo reuniones en casa de algún amigo con cervezas robadas de las neveras de sus padres. Nos reíamos, apostábamos en juegos estúpidos y nos sentíamos invencibles. Frank era el que siempre se mantenía firme cuando yo perdía el control, el que me sacaba de los problemas antes de que se volvieran demasiado grandes. No seas idiota, Ethan, solía decirme cuando me veía tomar de más. Solo porque algo duela no significa que debas hacerte más daño. Pero a veces, incluso él ignoraba sus propios consejos. No lo culpo. Porque fácilmente este párrafo podría haberme descrito. Pero entonces, un día, mi madre me dio la noticia. Nos mudaríamos a otra ciudad, porque había encontrado un mejor puesto de trabajo. No quería irme. No podía dejar atrás todo. Había hecho bastantes amigos a lo largo de estos años, como para tirarlo por la borda. Y mucho más si se trataba de Frank. Le grité, discutimos durante horas. Pero al final, nada cambió. Íbamos a irnos, lo quisiera o no. Después de todo, el tema económico en nuestra familia era lo único que no se podía negociar. No se lo dije a Frank. No podía. No quería ponerlo triste. Me imaginaba que en mi último día juntos haríamos algo especial, como siempre. Y cuando estaría a punto de irme, planeaba regalarle algo significativo, algo que le recordara sobre nuestra amistad, aunque estuviéramos en diferentes ciudades. Y aunque nunca hablábamos de sentimientos directamente, imaginaba que encontraría la situación perfecta para decírselo. No dejaría que esto sea un adiós definitivo.
Pero el último día no salió como lo esperaba. Nos invitaron a una fiesta esa tarde. Era en casa de uno de los chicos del colegio, una casa enorme con un jardín tan grande como un parque. Había alcohol por todas partes y gente de la ciudad que apenas reconocía. No era nuestro tipo de ambiente, pero queríamos aprovechar el tiempo juntos. En algún punto, Frank y yo terminamos jugando a un estúpido reto con otros chicos. Algo sobre decir verdades incómodas o hacer desafíos. Alguien me preguntó qué pensaba de Frank. Estaba mareado, quizás un poco más de lo que debería. Solté algo que en mi cabeza sonaba como una broma, pero que al decirlo en voz alta sonó cruel. Algo sobre cómo que prácticamente todo lo que hacía me parecía algo estúpido. Frank me miró, y su expresión cambió repentinamente. No dijo nada al principio, pero lo vi endurecer su mandíbula como si realmente le hubiera molestado. Cuando llegó su turno de decir qué era lo que pensaba de mí, hizo un comentario sobre cómo siempre necesitaba que alguien me guiara, que sin él seguro habría terminado peor. No era algo cruel, pero lo sentí como una puñalada. Lo exageré en mi cabeza, lo convertí en algo más grande de lo que realmente era. Eres un egoísta, le solté. ¿Crees que eres mejor que yo en ese tema? La otra vez lloraste como un marica solo porque no se sabe llevar bien con su padre. No sé si lo dije porque lo creía o porque quería herirlo. Pero funcionó. Frank frunció el ceño, pero no respondió de inmediato. Luego, con una frialdad que jamás le había escuchado, murmuró: al menos yo no soy un estúpido niño que se aferra a la gente porque no sabe estar solo. Tienes miedo de estarlo. ¿No es así como has vivido toda tu vida? ¿Qué sería de ti si no estuviera aquí? Algo en mí se rompió. Sin pensar, le solté un puñetazo en la cara. No fue algo racional. Fue puro impulso, puro dolor acumulado. Frank cayó al suelo, sorprendido, y en su mirada vi algo peor que la furia. Era miedo. No me devolvió el golpe. No dijo nada más. Solo se levantó y se fue, dejándome ahí con las manos temblorosas y los nudillos enrojecidos. Esa noche, no le dije que me iba. No le dije que nunca volvería a verlo. Esa noche, tuve la oportunidad de ir a su casa para pedirle que me perdonara. Pero la vergüenza me ganó. Y nunca lo hice. Horas después, mientras el bus se alejaba de la ciudad, miré el regalo que le había preparado, aún en mis manos. Mi madre estaba a mi lado, enojada por la pelea que tuvimos antes de salir. Yo solo sentía un vacío en el pecho. Me repetí una y otra vez: él lo hizo y se lo merecía. Pero con cada repetición, la frase perdía sentido, hasta que finalmente me quedé en silencio. Quise llorar. Pero me negué a hacerlo únicamente porque mi madre se encontraba a mi lado. Solo me resigné a apoyar la cabeza en el hombro de mi madre y cerré los ojos. Ya era mayor. No tenía sentido llorar porque eso no arreglaría nada. Tal vez sí debí comerme la vergüenza para visitarlo y disculparme antes de que entrara al bus. No lo sé. Pero me pregunto si Frank también quisiera disculparse conmigo. La gente es así. Se hiere y luego se olvida. O tal vez solo aprendemos a vivir con ello. A este punto, creo que lo mejor sería dejar las cosas como ya están. Lo hecho. Hecho está. Han pasado 6 meses desde aquella noche, y todavía hay días en los que el recuerdo me golpea sin previo aviso. No tan seguido como antes, pero lo suficiente como para recordarme que algo en mí cambió. El regalo que le preparé a Frank sigue en mi nuevo escritorio, intacto. No puedo botarlo, no sé por qué. Tal vez porque hacerlo sería aceptar que realmente todo terminó, que no hay vuelta atrás. Desde que llegué aquí, me hice una nueva amiga. Se llama Violet. Es lista, sarcástica y tiene una forma de ver las cosas que a veces me hace enojar porque suele tener razón. Pero a diferencia de la ciudad anterior, aquí no he podido hacer tantos amigos. No porque no haya gente con quien conectar, sino porque después de ese incidente, no he tenido muchas ganas de hacer amistades duraderas. Hubo días en los que ni siquiera quería salir de la cama, en los que me miraba al espejo y no reconocía a la persona al otro lado. Una tarde, cuando ya no pude más, se lo conté todo a Violet. No solo sobre Frank. Le hablé de mi perro, de mi hermano y de mi padre. De la promesa que nunca cumplió y de cómo cada día que pasa, su ausencia pesa menos. No porque haya dejado de doler, sino porque ya ni siquiera sé si lo extraño. ¿Crees que el ciclo siempre será así? Pregunté, sin mirar a Violet directamente. Que nos aferremos a las cosas con todas nuestras fuerzas y, al final, terminemos dejándolas ir sin darnos cuenta. ¿Crees que alguna vez ese milagro en donde las cosas vuelven a ser como antes realmente suceda?
Aunque ya hayan pasado casi 8 años, debo admitir que todavía hay algo en mí que quiere que mi padre vuelva. Que los demás también lo hagan. Violet no respondió de inmediato. Se quedó en silencio, pensando, como siempre hacía antes de decir algo importante. Tal vez. Pero debes entender que realmente le importas a ellos. O al menos era así en un preciso momento. Por ejemplo, es posible que tu padre todavía no haya vuelto a verte por la misma razón por la cual tú no te disculpaste con Frank. La vergüenza. El miedo a enfrentar lo que pasó, a mirarte a los ojos y ver todo lo que se rompió. Tal vez tuvo que tomar decisiones que creyó necesarias, aunque ahora, desde la distancia, se pregunte si hizo lo correcto. Y algún día lo sabrás o tal vez nunca. Porque el tiempo cambia lo que sentimos, lo que pensamos, lo que creemos importante. Puede que, sin darte cuenta, dejes de esperarlo, dejes de extrañarlo. Como un hijo que con los años deja de extrañar a una mascota muerta, hasta que un día ya no lo recuerda. No porque no los haya querido, sino porque creció. Y hay lugares en los que, una vez entras, ya no hay vuelta atrás. Al final, el tiempo no es solo un camino, es también una puerta que, cuando se cierra, rara vez se vuelve a abrir de la misma manera. Me quedé callado. Si todo lo que alguna vez importó deja de importar con el tiempo, entonces ¿qué sentido tiene aferrarse a algo? ¿Es solo una ilusión pasajera? ¿Un intento desesperado de aferrarnos a lo que alguna vez nos hizo sentir vivos, aunque sepamos que aquello técnicamente ya no existe? Entonces, ¿por qué nos importa tanto? Murmuré, más para mí que para ella. Violet suspiró, con esa mezcla de paciencia y resignación que siempre tenía cuando hablaba de cosas que, según ella, eran inevitables. Porque en su momento fue real. Porque en ese instante nos definió, nos hizo quienes somos. Y aunque con el tiempo se transforme, aunque algún día deje de doler, aunque en algún momento nos demos cuenta de que ya no nos importa como antes, eso no significa que nunca importó. El dolor no es lo que hace que algo sea valioso. Pero duele y no me gusta el dolor. Eso es bueno. El dolor significa que importó. Que lo que viviste no fue un simple instante vacío. Aprendemos del dolor, aunque a veces no queramos. Aunque duela demasiado y quisiéramos que desapareciera. Entonces tal vez el problema no sea olvidar. Tal vez el problema sea aceptar que, cuando finalmente lo hacemos, ni siquiera nos damos cuenta. Que un día despertamos y aquello que nos pesaba tanto, en el pecho, ya no está. No porque lo hayamos dejado ir, sino porque, simplemente se desvaneció en el pasar de los días. Y cuando eso pase, te darás cuenta de que seguiste adelante. No porque olvidaste, sino porque aprendiste a vivir con ello. Esa misma tarde, me quedé mirando el regalo en mi escritorio por un largo rato. Mi mano tembló cuando lo sostuve, cuando sentí su peso en mis dedos. No era solo un objeto, era un pedazo de algo que solía representar algo que ya no existe. Pero por alguna razón, todavía le siento un apego. Aunque ya no tenía un lugar en mi vida. Con un suspiro tembloroso, me levanté y lo llevé hasta la basura. Me quedé ahí un momento, sosteniéndolo, dudando. Y entonces, en voz baja, dije: los extraño. A todos. Porque ustedes fueron el amor. Y por eso los amé. Porque ustedes fueron mi dolor y por eso los extrañé. Todos se habían ido de alguna manera. Pero Violet tenía razón. Seguir adelante no significaba olvidarlos, significaba aprender a vivir con lo que dejaron en mí. Solté el regalo y lo vi caer. No se sintió como una liberación inmediata, como una catarsis. Ni siquiera hubo alivio. Solo un hueco en el pecho, un hueco tan grande que sentía que había perdido algo más importante. Pero al darme la vuelta y salir de la habitación, ni siquiera sabía si estaba haciendo lo correcto. Solo sabía que había dado un paso. Uno pequeño, pero un paso al fin y al cabo era un paso. Ethan pasó los dedos por la última página del diario, sintiendo la textura áspera del papel envejecido. Había abierto ese diario muchas veces en los últimos años, pero nunca con la intención de despedirse. Esta vez era diferente. Ahora tenía 25 años, había terminado la universidad y la vida le pedía seguir adelante. Pero antes de hacerlo, quería mirar por última vez esos fragmentos de su pasado, esos recuerdos que había guardado como si fueran la única prueba de que alguna vez existieron. Cerró el diario con un suspiro y lo sostuvo entre sus manos.
Sabía que aferrarse a él no cambiaría nada, pero dejarlo ir tampoco solucionaba nada. No se trataba solo de un montón de hojas escritas con tinta borrosa, sino de las emociones, las promesas rotas y los vínculos que una vez existieron. Pero por alguna razón, se desvanecieron. Su madre entró a la habitación, su cabello tenía más ganas que la última vez que la miró realmente. Lo observó con ternura y un poco de preocupación. ¿Todo bien, hijo? Su madre sonrió, como si esas palabras le trajeran alivio. Con una leve inclinación de cabeza, salió de la habitación, dejándolo solo con el peso de sus pensamientos. Miró el diario una última vez. Lo acarició con la misma nostalgia con la que se toca algo querido antes de despedirse. Luego, con un movimiento decidido, lo colocó en la caja de cosas que se desharía esa misma noche. No por odio, ni por olvido, ni porque era lo correcto. Sino porque era un paso. Y un paso es lo que se necesita para seguir adelante. Supongo que eran buenos tiempos. Se dijo a sí mismo, recordando lo mejor de aquellos recuerdos. Recuerdos que ya no existen más. Ahora lo único que queda por hacer es todo lo posible para hacer que esos tiempos vuelvan a llegar. Aunque sean bajo otras tormentas.